Vamos a comenzar el análisis de este Speed Trail Monte Naranco. Es una prueba de 9,5 kilómetros de distancia con 685 metros positivos, lo que hace un total de 72,2 metros de subida por kilómetro, lo cual lo sitúan en una carrera bastante exigente en cuanto a desnivel positivo. Para comprender mejor el recorrido vamos a dividirlo en tres tramos. Un primer tramo y un último tramo que son bastante corribles, con pendientes que no son extremadamente fuertes. Sin embargo, hay un tramo 2 que aglutina todas las zonas con más pendiente, así como alguna de las zonas técnicas de la carrera. Comenzamos el análisis con el tramo 1. Salimos de las antenas, empezamos una pequeña bajada y tenemos que subir hasta el Pico El Paisano, pasar por detrás del Cristo y bajamos hasta ese punto exactamente. Esta es la subida, es una subida que al principio es bastante corrible, bastante rápida, es una pista muy cómoda, ancha para poder adelantar y que no haya problema con el resto de corredores, y una parte final que es esta, que la inclinación es un poquito más alta, pero seguramente por lo menos la mitad de los corredores puedan hacerla corriendo. Damos la vuelta al Pico El Paisano y empezamos una bajada, en este caso por un sendero. Es un sendero ya un poco más estrecho, pero sin apenas dificultad técnica y bastante divertido, así como muy serpenteado, con muchas curvas y un desnivel bastante agradable. En este punto giramos a la derecha y seguimos por un sendero bastante cómodo de correr en su inicio. Hasta aquí, que giramos a la derecha y al principio tenemos esta zona con bastante vegetación, aunque es una zona bastante fácil, y luego nos metemos en esta otra zona que ya no tiene apenas vegetación, que es una de las zonas que se han quemado, pero sí que tiene un sendero que continuamente está como ladeado hacia Oviedo, entonces bueno, lo dificulta un poco más y puede lentecerlo un poquito. Aquí giramos a la derecha y empezamos el tramo 2. El tramo 2 empieza ya fuerte. Esto es un muro prácticamente, son unos 300 metros al 44-45% y es muy exigente. Es un tramo que los mejores corredores quizás en carrera lo puedan hacer en 5 minutos más o menos, 4 minutos y pico, y los corredores un poco más lentos pues se pueden ir tranquilamente hasta los 10 o incluso 12 minutos en hacer esos 300 metros. Enseguida ya empezamos a coger altura, cada vez habéis subido más lejos, hasta que llegamos aquí al Pico El Paisano de nuevo. Aquí empezamos en una de las zonas cómodas de este tramo 2, de las pocas que hay, esta zona de carretera, que luego nos metemos en esta pista hormigonada. Aquí en este punto giramos a la izquierda, es un sendero que sigue siendo bastante cómodo, hasta que giramos aquí a la derecha. Aquí giramos a la derecha y empieza una bajada muy exigente. Al principio es muy exigente, aunque no se aprecie la imagen porque tiene desniveles bastante fuertes, incluso aun estando el terreno seco, si no se lleva una zapatilla es una zona en la que bueno, puede haber algún pequeño resbalón porque hay zonas realmente de bastante pendiente. Y luego después de esas zonas de más pendiente enlazamos con esta zona que ya no tiene tanto desnivel de bajada, pero sí que es una zona con mucha vegetación. Es una zona que continuos giros se lentecen, esa vegetación que está casi cerrando el camino lentece también. Entonces hace esta bajada que, bueno, que en vez de parecer una bajada cómoda, es una bajada que nos va a exigir concentración. Pasamos ahora por el lado de la carretera, vamos paralelo a ella. Es una zona lo mismo, que tiene también vegetación, que es así un desnivel bastante agradable, pero bueno, hace ir un poco lento. Y aquí en este punto dejamos San Miguel de Lillo a un lado y empezamos la siguiente subida del tramo 2. Vuelve a ser una subida bastante exigente. No como la anterior que habíamos visto al Pico El Paisano, pero bueno, sí que tiene zonas como esta aquí, en cuanto giramos a la izquierda, que se acercan al 30 y tantos, 40% incluso, que es esta zona de bosque, más luego un pequeño giro que hacemos a la izquierda. Es una zona en la que prácticamente la mayoría de los corredores van a tener que caminar. Para ser una speed trail, son desniveles digamos bastante duros, no son muy frecuentes en este tipo de carreras de distancias tan cortitas. Estamos ahora en este punto que poco a poco el desnivel se va moderando y cuando nos queremos dar cuenta ya salimos de este bosquecillo, nos metemos en una zona que ha sido desbrozada entre lechos y aquí poco a poco empezamos prácticamente la bajada, que es esta. Es una bajada, pues lo que estáis viendo, una zona entre lechos que está recién desbrozada, que bueno, que ese desbroce pues puede tapar alguna pequeña zona de piedra, lo cual hace que una bajada que en principio no era muy difícil en cuanto a desnivel, pues quizás nos hace ir un poquito más lento de lo que pudiéramos ver por el perfil. Tiene alguna zona de piedra, algún pequeño surco que lentece, pero bueno, tampoco tiene una dificultad que se pudiera considerar alta.
Dejamos esa bajada y empezamos una tercera subida de este tramo 2. Esta subida ya es más llevadera, pero al llevar en las piernas las dos subidas anteriores que eran muy exigentes, pues empieza a costar. Seguramente si esta subida hubiera sido la primera, pues muchos corredores la correrían y aquí va a empezar a costar. Casi sin darnos cuenta, dejamos del tramo de subida, empezamos a llanear y poco a poco empezamos a bajar por esta bajadita muy suave que casi ni se aprecia que estamos bajando. Y aquí en la pista empezamos el último tramo de subida de este tramo 2. Al principio es por una pista, aquí giramos a la izquierda por un sendero que en principio no es muy exigente, incluso tiene alguna zona medio llana hacia la mitad, que es esta que estáis viendo, y en la parte final sí que vuelve otra vez a ponerse un poco más duro, sobre todo esta parte que estáis viendo, hasta que llegamos de nuevo a esta pista. En esta pista un descansito de nada de 50 metros para girar aquí otra vez a la izquierda, atravesamos este pequeño bosque que es una zona bastante chula que otros años se bajaba y llegamos ya a las antenas. Y en las antenas dejamos esa parte del tramo 2 que era muy exigente en cuanto a desnivel y nos metemos a una parte que es muy corredera. Tenemos que bajar, subir hasta el Pico Paisano, que es el que señalaba, y del Pico Paisano a las siguientes antenas, otra bajada y otra subida. Es una zona, un tramo que es muy corredero, seguramente si nos pillara a principio de carrera prácticamente la totalidad de los corredores correrían gran parte de este tramo, sin embargo a estas alturas incluso gente que está bastante adelante de la clasificación, de la mitad para adelante o algo así, va a tener que echarse a caminar en bastantes puntos, como por ejemplo este, que es el más exigente de lo que tenemos de tramo 3, que es esta subida de hormigonada al Picul Paisano. Y aquí nada, este trámite de bajada al Picul Paisano ya lo hicimos a inicio de carrera, pero en el punto este en el que nos desviamos a la derecha, ahora ya nos vamos dirección a meta. Nos queda esta última subida que cuando la bajamos al inicio de la carrera parecía fácil, pero con 10 kilómetros a las espaldas ya veréis cómo va a costar más de lo que parecía. Y nada, aquí ya estamos llegando a la zona de aparcamientos donde está situada la meta. Y por último, para resumir, recordar que es un speed trail que nada tiene que ver con otros speed trail de distancias similares de los que hay en Asturias. Esta carrera tiene 72 metros de subida por kilómetro, cuando otros speed trail están sobre 50, 50 y pico, lo cual es una diferencia bastante grande y hace ver que esta carrera es muy dura en cuanto a desnivel. Nada tiene que ver con el speed trail de otros años, que era bastante más corredero. Incluso destacaría que bajadas que parecían cómodas mirando el perfil son bajadas con bastante pendiente, que enlentecen bastante el ritmo. Hay zonas con algo de vegetación espesa que también enlentecen el ritmo, o sea que hay que tener esto en cuenta, porque quien piense que esta carrera es como muy fácil para iniciarse y demás, que no se lleva a engaño, que es una carrera que, aunque solo sean 9,5 kilómetros, tiene una exigencia bastante alta. A nivel técnico no se puede considerar una carrera difícil, pero sí que tiene esos tramos con pendientes elevadas, tanto de bajada como de subida, que sí que hacen que, bueno, que personas que técnicamente no se desenvuelvan muy bien en ese terreno tan inclinado, pues tengan algún pequeño tramo en el que les cueste un poco más de lo normal.